tesoro espiritual desconocido de los mártires del siglo XX. ¿Por qué ese empeño del Santo Papa Marco? El Papa polaco estaba convencido de que así como los mártires romanos de los primeros siglos fueron, sin duda, la semilla de la que brotaron los frutos de la evangelización de Europa en el primer milenio, así también la sangre de los mártires del siglo XX está llamada a fecundar la evangelización del tercer milenio, es decir, la nueva evangelización. Esta es una intuición profética de Juan Pablo II. No es difícil, por otro lado, comprender las razones de esta intuición. Los mártires del siglo XX son personas de la misma fibra espiritual que los mártires de los primeros siglos, esos que mencionamos todos los días en el canon de la misa. Pedro, Pablo, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Pedro y Pablo, Inés, Cecilia, Anastasia. Ellos prefirieron morir a traicionar su fe. En el año 259 de nuestra era, el obispo de Tarragona, Fructuoso, Tarragona era entonces casi como otra Roma, se tardaba muy poco en ir en barco de Roma a Tarragona, el emperador pasaba allí temporadas largas, algún emperador pasó allí casi un año. El obispo de Tarragona, Fructuoso, y sus diáconos Augurio y Eulogio, en el año 259, ante la invitación del gobernador romano que les pedía quemar incienso en honor de los emperadores en el anfiteatro de Tarragona, reconociendo así su divinidad, ellos se negaron y no lo hicieron. Y entonces fueron ellos quemados vivos en el anfiteatro de Tarragona. En 1936, al joven sacerdote menorquín Juan Huguet, de 23 años, que acababa de ser ordenado sacerdote hacía un mes, y que fue beatificado en Tarragona el pasado mes de octubre con la presencia de dos de sus hermanos, que tienen 90 y tantos años, pero como tenía 23 años y era el mayor, sus hermanos han podido ir a Tarragona a la beatificación de su hermano. A este joven sacerdote menorquín Juan Huguet, el militar que llegó a su pueblo de Ferrerías le exigió que si no quería morir, escupiera el crucifijo que llevaba en la sotana y que se le había caído cuando al llegar al ayuntamiento le habían pedido que se quitase la sotana. Y él dijo que no lo iba a pisar, y entonces fue asesinado a sangre fría de un tiro en la cabeza en el ayuntamiento de su pueblo. Los perseguidores siempre tienen una excusa política. Siempre tienen una excusa política. Nunca se asesina a una persona por su fe, o casi nunca. Siempre hay una excusa. Puede ser traición a Roma, traición a la revolución, o traición al progreso. Pero siempre hay en el corazón de los mártires un amor más fuerte que la muerte, y en la intención de los verdugos un odio objetivo, no digo subjetivo, a esa persona. Muchos de los sacerdotes que fueron asesinados en España, sus verdugos no les conocían, era la primera vez que les veían. Pero les asesinaban por lo que eran, no por una cuestión personal. Entonces en los verdugos hay un odio objetivo, no personal ni subjetivo necesariamente, pero un odio objetivo a la fe cristiana. Los revolucionarios de la Europa del siglo XX, revolucionarios de izquierdas y de derechas, pensaban que la fe cristiana era negativa para el desarrollo de Europa. Unos decían que era el opio del pueblo y otros decían que era el veneno del superhombre, que envenenaba la libertad y la potencia del hombre moderno, Nietzsche, para poder construir el nuevo mundo que por fin había llegado la hora de construir. Tanto la Roma pagana, feliz y madre, como el Estado de
totalitario supuestamente creador del hombre nuevo, ocupaban de hecho el lugar de Dios y violentaban por tanto la conciencia de quienes no podían reconocer otra divinidad que la de aquel que ha creado el cielo y la tierra y que ha revelado plenamente su omnipotencia en la cruz de Jesucristo. Los mártires del siglo XX son personas cristianos de la misma fibra espiritual que los mártires de los primeros siglos y los de siempre. Pero ¿por qué son ellos especialmente los patronos de la nueva evangelización, si son los de siempre? Pues por dos motivos complementarios. El primero es un motivo general, que efectivamente vale para los mártires de todas las siglos. Y el segundo es un poco más específico, de los mártires del siglo XX. Los mártires son los primeros evangelizadores del tercer milenio, porque la Iglesia siempre ha florecido y florecerá también hoy como comunión de los santos. Ese artículo del credo que tenemos tan olvidado. Creo en la comunión de los santos y en la vida eterna. El Evangelio no prende en el corazón de los hombres solo a base de sermones, aunque sean bien preparados. No digamos que son todos. Ni a base de discursos intelectuales. Esto es necesario, pero absolutamente insuficiente. Y mucho menos a base de palabrería a la moda política, a la moda filosófica o a la moda eclesiástica, que también la hay. No, el Evangelio atrae y cautiva las mentes y las voluntades de los hombres en virtud del testimonio de los santos, que es el cauce ordinario de la gracia de Cristo, junto con la expresión apostólica. Y entre los santos, quienes han vivido la comunión con el santo, que es Cristo el mártir, los primeros son los mártires. El Papa Francisco habla con frecuencia de la Iglesia como de una comunidad de memoria, que recuerda. El creyente, escribe él en Evangelii Gaudium, es fundamentalmente memorioso. Sí, la Iglesia no crece por proselitismo, también dice el Papa en Evangelii Gaudium, por convencer. Proselitismo en el sentido de convencer a base de palabras y de argumentos, aunque sean ciertos. No crece por proselitismo, crece por atracción. Lo dice el Papa en Evangelii Gaudium número 14. Es decir lo mismo que hemos dicho. La Iglesia crece como comunión de los santos. De los bautizados, que somos santos en proyecto, y de los que están en la gloria, que son santos en realidad, en plena realidad. La veneración de los mártires acompaña siempre a la Iglesia desde sus orígenes. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguiré. Jesús hace referencia con estas palabras al misterio de la iniquidad, al misterio del mal. Habrá persecución. Es lo contrario de la ideología del progreso, y ya no habrá más guerras. No se puede aludir ni siquiera a la posibilidad de que la haya. Refiriéndome a algo que ha pasado recientemente en nuestro país. No puede haber. Ni más peligro. Las habrá. A vosotros también os presentarán. Es el misterio de la iniquidad, el misterio del mal, al que la Ilustración ha pretendido obnubilar y ocultar el misterio del mal. Por eso el Salvador afectó la persecución y la anunció a los discípulos. La Iglesia venera a los mártires más que a otros santos, dice el Concilio Vaticano II, en el número 50 del Lumen Gentium, por este motivo. Ellos se han configurado con Cristo en su muerte salvadora. Y sobre los sepulcros de los mártires se celebraba el sacrificio de la misa que actualiza el sacrificio de la cruz. Ellos completan de un modo muy especial lo que falta a la pasión salvadora del Señor. ¿Y qué le falta? Pues le falta el testimonio supremo que los bautizados debemos ofrecer al Señor, aceptando la muerte y ofreciendo el perdón, como dice Cristo. Esta es una razón general de por qué
mártires del siglo XX han de acompañar la labor apostólica de la Iglesia en nuestros tiempos. Segundo, hay una segunda razón más específica en nuestra época, por la que los mártires del siglo XX están en el centro de la nueva evangelización, deben estar en el centro de la nueva evangelización. La identificación perfecta con Cristo, que es propia de los mártires, pone de relieve que en ellos triunfó la gracia sobre la seducción de los ídolos. La Iglesia florece cuando se aparta de los ídolos, cuando se aparta del mundo. Los ídolos de cada momento histórico, en todas las épocas hay ídolos que pretenden sustituir al Dios único y verdadero en el corazón de los hombres. Y es necesario apartarse de ellos y volverse al Dios vivo y verdadero. Y es una ilusión pensar que no será necesario este trabajo espiritual, y es que combaten la vida cristiana. Es una ilusión pensar que no, que la vida cristiana ya no es un combate. Los mártires del siglo XX han sido testigos de la gran causa de Dios